sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hace algún tiempo Jimin y Hoseok se quejaron ante la cámara porque Taehyun y Jungkook nunca compartían con los demás las canciones que encontraban para escuchar, diciendo que nunca decían nada cuando se encontraban con canciones buenas que solo pasaban entre ellos mismos. Y esto desde entonces ha sido más evidente a medida que hemos notado que usualmente ellos colocan canciones que han sido recomendadas o escuchadas por el otro, cuando tienen hasta la más mínima oportunidad. Un ejemplo de eso vino después de que el 31 de agosto de 2021, Jungkook iniciara un live minutos antes de su cumpleaños para celebrarlo con ARMY, en el cual coreó la canción Let's Go See the Stars de Jukjae, misma que Taehyun se grabó escuchando mientras usaba un filtro gracioso de Instagram, el 3 de febrero de 2022. 너랑 별 보러 가지 않을래 나랑 별 보러 가지 않을래. Lo curioso de eso es que ambos usaron exactamente el mismo minuto de canción, el cual hablaba sobre dónde estaría esa persona y qué estaría haciendo ahora, preguntándose si quisiera ir a ver las estrellas junto a él en una balada romántica y tranquila. El 6 de febrero de 2022, Jungkook publicó su recomendación de canciones del mismo artista que Taehyun le recomendó a ARMY en 2020. El 22 de febrero de 2022, Taehyun compartió Love on the Weekend de Aria Olson en sus historias de Instagram, y poco menos de 4 días, Jungkook llegó con la misma recomendación un 26 de febrero del mismo año, lo que resultó en agradecimientos exclusivos de esta cantante canadiense hacia Taehyun y Jungkook por escuchar una de sus canciones. Incluso en 2019, cuando se publicaron los episodios de Bon Bojack, Jungkook rápidamente supo que estaban en la lista de reproducción de Taehyun en cuanto escuchó la primera canción de esa playlist. Y en marzo de 2023, Jungkook dijo durante su live que la canción que se estaba reproduciendo en ese momento era una de las favoritas de Taehyun, la cual habla sobre dos enamorados en el verano que buscan aprovechar cada momento con el amor de su vida en la hora dorada, lo que me parece realmente interesante, puesto que Jungkook personalmente se la sabía al pie de la letra e iba de acuerdo a lo que la canción decía. 이 곡은 태영이 형이 엄청 좋아하는 곡이에요. El 11 de abril de 2023, Taehyun dijo durante uno de sus lives que Jungkook le había recomendado personalmente Oh No, Oh Yes de Akina Nakamori, la cual Jungkook también había puesto mucho antes de saber que sería parte de dicha playlist secreta que no comparten con nadie más. Pues esta canción en particular habla sobre haber elegido un amor oculto ante los ojos de los demás, en vez de un anillo en su dedo anular, llamándose a sí mismos como pecadores que no se pueden separar. Y si siguen la historia detrás de lo que conté sobre esta canción y las similitudes que se pueden encontrar con Stigma, podemos notar que Taehyun ya había recibido esas mismas palabras antes, mientras pide perdón a sus hermanos por no poder ocultarlo, ya que incluso si lo intenta es algo que no puede borrar por lo que llora, y que Jungkook se la haya recomendado y él decidiera escucharlo en la privacidad fuera de cámaras ya deja mucho que decir. 아, 정국이가 이거 알려줬다 나한테. 오노 OS. 이거는 지금 마시니까 지금은 이게 낫겠다. 왜냐면은 지금 이 노래가 El 24 de abril de 2023, Jungkook estuvo escuchando su lista de reproducción, en el que además se pudo escuchar de fondo la canción Here With Me de Day for BD. Y el 19 de junio del mismo año, mientras Taehyun estaba terminando su agenda laboral en París, él interpretó esta misma canción en un dueto con ARMY en pantalla. Ahora,
Dicho minuto que ambos escucharon en sus respectivos momentos dice firmemente que no importa cuánto tiempo les tome, pues estando con esa persona siempre tendrá una sonrisa en el rostro, y le pide que guarde sus lágrimas porque todo estará bien, ya que todo lo que sabe es que está ahí con él. 하고 있는데 어렵네요. I don't care how long is that. Y el hecho de que Taehyun el día 18 de julio decidiera compartirnos a través de sus historias de Instagram el mismo artista que Jungkook reprodujo en uno de sus lives, demuestra que todavía siguen recomendando y compartiéndose las mismas canciones y artistas en una misma playlist. Ya que a través de palabras dichas por el propio Jungkook, él tocó Seven para Taehyun primero después de grabarlo, ya que ellos usualmente se envían canciones entre ellos cuando las crean, aunque sus gustos por la música no coinciden en lo absoluto, y Taehyun prefiere la música tranquila y genial. No es impedimento para encontrar un balance en sus gustos y tomarse siempre como prioridad ante todos. Pues para el lanzamiento del álbum V, Jungkook dijo durante un live de celebración junto a los demás miembros que Taehyun había apoyado su canción en cuanto lo escuchó. Obi preguntó que si así había sido, y Jungkook continuó diciendo que Taehyun hizo que los miembros y la compañía escucharan la canción para que la agregaran a ese álbum, a pesar de que estaba destinada a ser parte de su primer mixtape, por lo que Taehyun hizo que reemplazaran la canción Whatever por Stay. Y según palabras dichas por Namjoon, él recuerda que Taehyun dijo que la canción de Jungkook era buena, así que pidió que la pusieran dentro del tracklist, que fue similar a cuando a Jungkook le preguntaron personalmente que sí que habían pensado los demás miembros de su canción, y él simplemente recordó, entre todas las cosas, que Taehyun había pensado que su canción era demasiado buena en cuanto la escuchó. Incluso al sentirse orgulloso de ser el primero en escuchar las canciones de Jungkook, es suficiente para que Taehyun actuara muy satisfecho, mientras respondía a la pregunta que se le había hecho en chat, diciendo con cierto ego que él escuchó las canciones de Jungkook un mes antes que todos. Y aunque sabemos que ni siquiera es la primera vez que admiten tenerse así de presentes, muchas veces encontramos estas coincidencias cuando menos lo esperamos. Porque muchas personas podrían pensar que nada de lo que estoy diciendo es cierto, a pesar de tener pruebas suficientes para decir que Taehyun y Jungkook en realidad todavía siguen compartiendo playlists internamente, con posibles canciones que contengan una historia detrás. Ya que como Taehyun mismo dijo en abril de 2023, durante uno de los lives donde más le pidieron que hiciera karaoke junto a Jungkook, él dijo que ambos tenían muchas canciones que les producían una gran nostalgia, confirmando exactamente lo que muchos creíamos suponer. Ya que la expresión que hizo cuando admitió haber tenido canciones que a ambos les traía recuerdos nostálgicos, solo me hizo saber que nada de lo anterior había sido por casualidad. Pues la teoría que expliqué en uno de mis videos pasados comenzó a tener más forma una vez que nos dijeron y volvieron a confirmar que ellos efectivamente nada hacen por casualidad. Porque las letras que se complementan y la forma en la que nunca dejan de darnos pistas a pesar del extraño pero evidente silenciamiento no es impedimento para expresar lo que muchos sabemos que va a pasar. Con el simple hecho de ver cómo Jungkook aún lleva las referencias consigo mismo durante su era en solitario, dejan claro que no necesita palabras para expresar lo cercano que es y sigue siendo con Taehyun, a pesar de lo que muchos pueden decir. Ya que incluso el 21 de julio, Jungkook vistió la ropa del diseñador Jean-Paul Gaultier para su presentación en el programa de One Show en Londres. Este mismo diseñador francés, abiertamente gay, contribuyó a la historia de la moda Kering, hizo que la ropa interior fuera un abrigo y transformó los significados de sexualidad y género en herramientas lúdicas. Y aunque puede no aparentar ser relevante para ningún tipo, me pareció curioso este hecho implícito. Ya que hablando acerca de las referencias que Jungkook ha cargado consigo, fue mucho más evidente durante el live que hizo poco después de su presentación en dicho programa, donde además actuó extrañamente inquieto y mostró excesivamente los accesorios que adornaban su dedo y brazo, mismos que anteriormente supimos que eran compartidos con integrantes del Woga Squad y Taehyun respectivamente. Porque Jungkook ama a Taehyun justo como se lo gritaron antes de su debut en The One Show, mientras él sonreía enormemente hacia quienes habían llamado su atención de esa manera.
Honestamente tenía la intención de hablar vagamente de los hechos que los hicieron ser especialmente coincidentes en cuanto a canciones que han compartido o recomendado, pero debido a que encontré similitudes entre líneas, no pude evitar colocar pequeñas teorías respecto a eso. No quise profundizar demasiado en ese tema, ya que ese video no se trataba precisamente de ello, solo tenía la intención de que notaran cómo Taehyun y Jungkook no hacen nada por ocultarse más y se dejan más evidentes, a medida que los tiempos comienzan a avanzar. Y sé que les he prometido la continuación de la cronología de Taekook en 2016, pero debido a que estoy en espera de comprarme una computadora nueva para continuar, les pido que me tengan un poco de paciencia con eso, ya que es más extenso de lo habitual. De igual forma intentaré subir videos más largos, para los que me han estado pidiendo más minutos para ver. Pero en fin, déjenme saber en los comentarios sus sugerencias para otro tipo de videos que quieran ver en este canal, sean teorías pasadas y actuales o análisis que quieran ver, y yo con gusto lo haré. También paso a recordarles que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que aparecen en la parte de abajo de este video, así como la suscripción a este canal para más contenido similar. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en una próxima teoría Taekook. Adiós.